Buenos días, hermanas, hermanos, bendiciones. Aquí un día más, ¿verdad? Disfrutando de la misericordia de Dios para con nosotros. Hoy es un día muy agradable, ¿verdad? Para cada uno de nosotros porque sabemos y reconocemos que Dios está de nuestro lado. En esta mañana quisiera comenzar la oración y voy a leer este versículo que se encuentra en Lamentaciones 3:22 y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Hablando de esto, hermanos, pues vamos a orar y a pedirle al Señor que sea con nosotros. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque grande eres, Señor. Grande es tu fidelidad. Bendito eres, Señor, por la misericordia que tú tienes hacia nosotros. Padre, en este momento te rogamos, oh Dios, que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Que tengas misericordia de tus hijos. Que tú, oh Dios, tengas misericordia de este mundo. Este mundo, Señor, que va por la vida sin fe, sin esperanza. Sin pensar, Señor, en lo que está más allá de la situación que estamos viviendo. Padre Santo, ten misericordia. Sigue siendo tú con nosotros, Señor. Sigue tú cuidando el pueblo escogido, Padre, para que no seamos tocados de ningún dardo del enemigo. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Señor, porque hasta aquí tú has cuidado de nosotros y de los nuestros. Tú has suplido, Señor, nuestras necesidades. Tú has estado, Señor, hablando a nuestras vidas, redarguyéndonos, Señor, nuestro pecado y dándonos la oportunidad, Señor, para que vengamos a ti, Señor, a pedirte perdón. Perdónanos, oh Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona nuestras dificultades, Señor, quizás para hablarte, Señor, quizás para buscarte, quizás para honrarte, para glorificarte, Señor. Todas esas fallas, Señor, que continuamente estamos llevando a cabo, Señor, contra ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer y a seguir minuto a minuto, hora tras hora, Señor, día tras día, reconociendo nuestro pecado que está delante de ti, para venirte, Señor, a implorar que nos perdones. Gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu tú nos hablas y nos redarguyes. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, por el cual tenemos nosotros acceso a ti, Señor, y es el único puente, Señor, que tenemos para venir hacia ti, para pedirte perdón. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, que se convierte en nuestro único y suficiente Salvador. En Él y por Él te pedimos todas estas cosas. Bendito seas, Señor. Santo, santo eres. Bendito Dios. Amén. Amén. Hermanos, pues esta mañana venimos, ¿verdad? Un día más que Dios nos da la oportunidad. Estamos quizás pues un poco compungidos, ¿verdad? Oyendo y viendo la situación como está allá afuera, pero que nosotros como hijos de Dios no debemos de desenfocarnos. Nosotros tenemos que entender y pensar que hasta el último hilo de vida que tengamos en nuestro ser, debemos estar confiando plenamente en Dios. Que no quitemos la mirada de nuestro Señor. Él tendrá cuidado de todo lo que esté alrededor de nosotros.
debemos nosotros de tener cuidado, sí, mucho cuidado. Oír lo que están diciendo allá afuera para nosotros cuidar los nuestros y cuidarnos nosotros. No para preocuparnos ni para querer nosotros arreglar la situación. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios que Él tenga cuidado de nosotros y que seamos nosotros orando por aquellos que andan allá afuera, hablando y tratando de poner paz. Vamos a seguir adelante, hermanos. Esto no se ha acabado. Esto Dios lo tiene en sus manos. Así es que echarle ganas, estar cada día más optimistas, estar siempre pensando que todo va a estar bien. Vamos a empezar. Con eso en mente, hermanos, siempre pensando que nosotros estamos mejor que muchos otros. Así es que con eso en mente y que Dios está de nuestro lado. Bendito sea Dios. Dice, ¿cómo te sientes cuando Dios parece estar distante? Dice Isaías 8:17, el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Bendito sea Dios. Y dice, Dios es real sin importar cómo tú te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto de alimento, nos sentimos felices. Cuando estamos con amigos o tenemos familiares al lado nuestro, cuando tenemos salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces cuando las cosas no están bien? ¿Cómo adoramos a Dios? Si no están las cosas bien, ¿no podemos adorar a Dios? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? O sea, cuando no lo sentimos, cuando vemos que las cosas van de mal en peor. ¿Qué hacemos? Dice, el grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecer a Dios durante una prueba. Confiar en Dios durante la tentación. Aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca que Él no está con nosotros. Qué fuerte, es difícil. Dice, la prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cerca de Él. En cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces sí que la adoración se va a poner difícil. Quiere decir que cuando las cosas no marchan como nosotros lo planeamos o lo esperamos, la adoración puede tornarse difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios lo pondrá a prueba con periodos de aparente separación.
Momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamar a David un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Cuando decía, Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras y de mis lamentos. ¿Por qué me has rechazado, Dios mío? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David en ningún momento, como tampoco te dejará a ti, pues te ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete que siempre tú sentirás su presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un desaparecido en acción en nuestra vida. Por ejemplo, te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti, confiesas todos tus pecados que puedas imaginarte y le pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Te sientes solo, abandonado. Comienzas a preguntarte, ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? ¿Sientes que tus oraciones rebotan en el techo? Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando conmigo? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de nuestra fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo él, estar convencido de su inocencia, porque si me dirijo hacia el este, Él está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no lo alcanzo, ni lo percibo. Él, en cambio, reconoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo como el oro aprobado. Wow. Qué cosas. Por eso es que Job es un personaje que nos enseña tanto a seguir adelante.
Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos el Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados nos apartan de Dios. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirías amando, confiando, obedeciendo, adorando a Dios, aunque no sientas su presencia, ni tengas pruebas evidentes y visibles de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más. Buscan más la experiencia que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que ya han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de sus dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está presente aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él, aunque no sientas su presencia. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que nos apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió toda su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos en la Biblia, Dios no dijo absolutamente nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y sentimos que Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Cuando no sabemos ya qué hacer. Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bellas palabras, hermanos.
Qué gran enseñanza en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Cuando quizás usted, hermana, porque yo sí me lo he preguntado, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué es lo que sigue? Padre, haz algo. Y siento a veces como que no me escucha, como que porque una cosa y otra y otra. Pero seguimos confiando en Él. No hay que perder esa fe, esa confianza, como decía Job. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cuéntale cuando te sientas así. Dice, cuéntale a Dios exactamente cómo tú te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job así lo hizo. Cuando dijo, no guardaré silencio, estoy enojado y estoy amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba, qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad. Dios puede encargarse de las dudas, del enojo, el temor, el dolor, la confusión y todas las preguntas que tengamos. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David lo escribió y decía, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción. Confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. En segundo, creía que Dios escuchaba su oración. En tercer lugar, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y que aún así lo seguía amando. Eso es lo que quiere escuchar Dios. Dios no le interesa si nosotros le reclamamos o le preguntamos o le decimos qué tan mal nos sentimos. Lo que Dios le interesa es que a pesar de eso, seguimos confiando en Él, seguimos creyendo en Él. A veces no le cuestionamos porque no le amamos o porque no le creemos, sino porque le creemos, le seguimos preguntando, le seguimos diciendo cómo nos sentimos. Dice, concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno. Él me ama. Él está conmigo. Él sabe lo que me está pasando. Él se interesa en mí. Él tiene un plan para mi vida. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. O sea, nunca nos olvidemos cuando estamos afligidos de lo que Dios nos prometió cuando estábamos en paz, cuando lo teníamos todo como queríamos. Eso es lo que significa eso. Dice, cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Decía, Él es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él está en control, Él tiene un plan perfecto para mi vida, Él me salvará.
Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente en las promesas de Dios y no en nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es sin duda una amistad superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra, que dice: no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Decía: Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientes que te ha abandonado. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así Él merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida, por lo que Él hizo con Jesús en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Con eso es más que suficiente. Es un motivo importantísimo para que tú le adorares. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia incluso antes de su crucifixión. Al Hijo de Dios lo desnudaron, al Hijo de Dios lo golpearon hasta dejarlo irreconocible, lo azotaron, lo insultaron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron, lo trataron peor que a un animal. Eso es lo que muchas veces la gente conoce, la historia, muchos dicen el cuento, y se ha hecho tan familiar la crucifixión de Cristo que la gente no le da la importancia que tiene. Y es por eso que mucha gente no puede tener esa actitud de adoración, de alabanza hacia Dios. Nosotros, los hijos de Dios, debemos constantemente recordar y agradecer el gran sacrificio de Dios, porque lo que acabo de describir aquí que le hicieron a Jesús, nada comparado con lo que estemos pasando hoy este día. Usted y yo estamos viviendo días malos, la estamos pasando muy mal, pero nunca, nunca se comparará al gran sacrificio que sin temerla ni deberla, siendo inocente, Jesús quiso pasarla por ti y por mí. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente.
Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Se burlaban porque él había dicho que él era el Hijo de Dios. Por eso era todo la rabia y el coraje que esta gente le demostraba. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado. Dios desvió su rostro de su Hijo amado. Fue cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo, hermano. Ay, perdón. Verdaderamente, hermanos, que es increíble. La palabra de Dios tiene vida, tiene poder. Tenemos que aferrarnos más a ella. A veces nosotros nos afligimos por cualquier cosa que nos pasa. Nos olvidamos de todo lo que sufrió y pasó Cristo por nosotros, por nuestros pecados. Dice, Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti y a mí. Fue por eso que lo hizo. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad en ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró este maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tú y yo no tuviéramos que pasar la eternidad en el infierno. Y para que pudieras estar en su gloria con Él para siempre. La palabra de Dios nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tú y yo tuviéramos todo. Murió para que pudiéramos vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer nuestra gratitud, nuestra alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos o para qué tendrías que agradecerle a Dios. Bendito sea el Señor. Dios es real. No importa cómo yo o cómo tú te sientas. Porque Dios nos ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, espero que estén bien, que se mantengan safe, a salvo, que cuiden sus hogares, cuiden sus hijos y que no olviden, hermanos, tenemos una protección divina sobre nosotros. Créalo, hermano, créalo, hermana. Sigamos nosotros bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Señor y Él se encargará de lo demás. Tengan buen día y les quiero, les extraño y Dios los bendiga. Amén.